1, 2, probando. Probando. Antes de comenzar tengo que hacer una aclaración. Cuando yo vine, el saco cerraba y la ropa me quedaba más holgada. Pasé una semana aquí y ya, como pueden ver, el saco no cierra. Nunca había comido tanta comida mexicana y tan buena. Comida salvadoreña, boricua. De verdad que aprecio mucho la hospitalidad de muchos de ustedes. Muy agradecido por eso. Y como ven el resultado de comida tan buena, ya no sé qué haré cuando llegue a Carolina del Norte. Vamos a orar una vez más, ir delante de nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Así también, Señor, como su resurrección, su victoria y la salvación tan grande que nos has dado a través de Él. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en tu palabra, a ver, Señor, ese evangelio tan grande y el privilegio que nos has dado, Señor, de predicarlo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El famoso predicador John MacArthur cuenta que una vez iba camino a Texas en un avión y resulta que a su lado estaba sentado un musulmán. El musulmán vio a MacArthur sacar su Biblia y leerla, por lo cual él decidió hacerle una pregunta acerca del cristianismo. MacArthur accedió y le dijo: puedes hacerme la pregunta que tú quieras, siempre y cuando yo pueda hacerte una pregunta a ti. El musulmán accedió, comenzaron su conversación. Cuando el pastor MacArthur le hizo su pregunta, le dijo lo siguiente: ¿pecan los musulmanes? Oh, sí, tenemos muchos pecados, le respondió el musulmán. Pero los cometen. O sea, ¿ustedes cometen esos pecados? Claro, todo el tiempo. De hecho, yo estoy camino a Texas a pecar. ¿Cómo así? Le dice: bueno, yo conocí una muchacha y quedamos en reunirnos este fin de semana y bueno, es a pecar, no hay de otra. ¿Y cómo se siente Alá con tu pecado? Dijo: oh, es terrible. Yo pudiese ir al infierno por eso. ¿En serio? ¿Pero por qué tú no paras de pecar? No puedo. ¿Tú tienes alguna esperanza para que a pesar de tu pecado, Alá te perdone y tú puedas escapar del infierno? Bueno, yo oro porque Alá me perdone. Dice: ¿y por qué Él habría de perdonarte? Yo no sé, yo solo oro porque me perdone. A lo que MacArthur le responde muy sabiamente, le dice: déjame decirte algo. Yo conozco a Dios personalmente y Él no te perdonará. Él no puede pasar por alto el pecado, pero yo te tengo buenas noticias. Hay perdón disponible para tus pecados. La reconciliación con Dios es posible. Y de ahí en adelante MacArthur continuó compartiendo el Evangelio. Si pudiera darle otra ilustración, podría ser cuando hablamos con un mormón. Los mormones entienden que el Evangelio es cumplir todos los mandamientos en todos sus libros. Como si fuera poco, el libro no es solamente la Biblia como nosotros tenemos, sino sería cumplir los mandamientos en el libro del Mormón, más el libro de los pactos, más el libro de perlas de gran precio. Todo esto sabiendo que es imposible para cada uno de nosotros guardar los mandamientos sin fallar. Lamentablemente, debido a nuestro pecado, es imposible guardar los mandamientos. Cuando hablamos con ellos, tenemos que recordarle que Dios no tendrá misericordia de una persona que trata de ganarse su salvación, porque es imposible hacerlo. Ahora, ¿no es eso para lo cual Dios nos ha dejado en este mundo? Como creyentes, como cristianos, eso es lo que hacemos. Dios nos ha dejado un mensaje, el cual desea que le prediquemos a las personas, y ese mensaje es el mensaje de la reconciliación, por el cual el hombre encuentra perdón de pecados y les asegura ese mensaje que Dios perdonará sus pecados si ellos vienen en arrepentimiento y fe delante de Él. Por esa razón me gustaría que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. En ese pasaje vamos a poder ver por qué como creyentes tenemos la
responsabilidad y al mismo tiempo la razón. Veremos por qué tenemos esa responsabilidad y veremos por qué el Señor Jesucristo vino a morir. ¿Por qué debemos dar ese mensaje a los demás? Leamos. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. Versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si se fijan en esos pocos versículos, la palabra reconciliación o ministerio de reconciliación aparece de una u otra forma al menos 5 veces. Y es que el Evangelio es un mensaje de reconciliación. El Evangelio presenta la realidad de que el hombre en su estado caído puede ser reconciliado con Dios. Y esto es posible solamente por la obra de Cristo. Como creyentes se nos ha dado el mensaje de la reconciliación y es por ese mensaje que se nos permite vivir. Este ministerio es de otra manera la gran comisión. Lo que nosotros vemos en Mateo 18, que se le encomienda a los apóstoles y por ende a la iglesia de predicar el Evangelio, no es más que el mismo ministerio de la reconciliación. Si volvemos a ver en nuestras Biblias, en los versículos 18 al 19, nosotros veremos que Dios nos dio el ministerio y para poder llevar a cabo ese ministerio nos dio también el mensaje. Él no solamente da la tarea, sino que da el mensaje y nos habilita a hacerlo. Esa es la buena noticia que como creyentes tenemos delante del mundo. Ahora, la reconciliación es imposible de nuestro lado. La reconciliación es imposible desde nuestro lado. Esto debido a que la reconciliación debe venir de la parte ofendida. Si alguien te ofende, la única manera de tú reconciliarte con esa persona es si tú, la persona ofendida, quieres esa reconciliación. De la misma manera, es imposible para nosotros encontrar reconciliación delante de Dios si Él no lo quiere primero. Nosotros como pecadores hemos sido condenados al infierno desde el momento que hemos nacido, lamentablemente por haber nacido en pecado, y es imposible para nosotros agradar a Dios de manera natural. El infierno es inevitable para cada uno de nosotros. Sin embargo, el ministerio de la reconciliación, nosotros lo que decimos es, la parte ofendida, Dios desea, está dispuesto y ha provisto la manera para nosotros y el mundo reconciliarse con Él. Es por esta razón que el versículo 20 se nos llama embajadores de Dios, donde nosotros presentamos ese ministerio de la reconciliación como viniendo de parte de Dios al mundo. Ahora, si nosotros tenemos esta responsabilidad y Dios espera que la llevemos a cabo, debemos ver cuáles son los elementos de ese mensaje. Yo lo he ido mencionando, pero me gustaría expandirlos a la luz del texto. Por eso, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuáles son los elementos del mensaje de la reconciliación? En primer lugar, yo creo que la reconciliación es por voluntad de Dios. Lo hemos mencionado. La reconciliación es por voluntad de Dios. Veamos los versículos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios. ¿El qué proviene de Dios? Si nosotros vamos al contexto, vamos a ver que es sobre la realidad de que somos nueva criatura, la realidad de que el pecador ha sido transformado por medio de Jesucristo. En los versículos 14, 15 y 17 nosotros vemos parte de eso. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 17 lo expande y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Algunos lamentablemente presentan la idea de que el hombre puede venir a Dios por sí mismo.
Sin embargo, el texto, nosotros vemos que no, y a la luz de la Escritura vemos que eso es imposible. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Nosotros no deseamos buscar a Dios. Nosotros no deseamos estar junto a Dios. Por esa razón, la reconciliación debe venir de parte de Él. Él debe decidir reconciliarse con nosotros. Él debe decidir darnos nueva vida. Continuemos leyendo. El versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, el nuevo nacimiento, la nueva transformación. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. La reconciliación, nuevamente, es posible porque Dios la busca. Siempre es Dios quien la busca, y es porque su naturaleza es un Dios salvador. En su naturaleza, Dios es un Dios salvador, no un Dios que no desea salvar. Es por eso que yo creo que hay imágenes que tenemos muchas veces tan perversas y tan dañinas y erróneas acerca de Dios. Una de esas imágenes yo creo que la tiene el catolicismo, y lamentablemente muchas veces nosotros mismos terminamos teniéndola. Un ejemplo de eso es que Dios el Padre está airado para con nosotros, el Hijo de la misma manera, y por lo tanto debemos ir por medio de María a buscar el perdón de Dios. Aquellos que vienen de un trasfondo católico recordarán eso. Se le ora a María porque Dios, el Señor Jesucristo, va a honrar a su madre y nos va a conceder el perdón delante de Dios si oramos a Él. Sin embargo, esa idea es tan errónea y tan maligna que nos presenta un Dios que no salva. Sin embargo, si nosotros vamos a las Escrituras una y otra vez, se nos presenta un Dios salvador y compasivo. Si pueden ir conmigo a Tito capítulo 1. A mí me gusta pasear por las Escrituras porque me gusta que podamos ver con nuestros ojos lo que Dios ha dejado en su palabra. Y así me evito yo de inventar cualquier cosa, ¿verdad? En Tito capítulo 1, versículos 3 y 4, miren lo que dice Pablo a Tito. Le dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre, Dios Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Pasen a la siguiente página y dice Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Dios es un Dios salvador, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. En el Antiguo Testamento, uno de esos ejemplos fue Daniel. Daniel 9:9, no tienen que buscarlo. Daniel revela en su libro y dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Escuchen eso. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es un Dios salvador y perdonador y misericordioso. Por eso Dios se presenta a sí mismo como su naturaleza lo es, un Dios salvador. Dios no es como Moloc en el Antiguo Testamento, que demandaba a sus adoradores entregar a sus hijos como sacrificio. Dios no es como el Baal, que no escuchaba a sus adoradores. Dios tampoco es como el dinero, que te consume y te destruye y al final te demanda todo tu ser y te hace sacrificar aún tu familia. Dios no es como ninguno de esos dioses que nosotros hemos creado. Por eso la pregunta no es ¿por qué Dios mató a todo el mundo excepto a Noé y su familia? La pregunta debe ser ¿por qué Dios salvó a Noé y su familia? Si todos merecían el mismo castigo, ¿por qué Dios tuvo misericordia de ellos? Por eso la pregunta tampoco es ¿por qué mueren muchos al día de hoy? La pregunta es ¿por qué Dios no nos ha consumido aún y tiene misericordia de nosotros cada día?
La respuesta nuevamente es que Dios es un Dios salvador. La Biblia nos dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios da gracia aún al impío. Le provee de bendiciones, por así decirlo. Él puede disfrutar de lo que es una familia. Él puede disfrutar de lo que es el amar. Él puede tener un trabajo. Dios le provee de alimentos. Todo eso porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Una parábola que ilustra esto de manera casi a la perfección es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué sucede en la parábola del hijo pródigo y su padre? El hijo pródigo había sido aquel que se alejó de su padre, le pidió su herencia, dejándole saber básicamente, mira, se supone que esta herencia me toca cuando tú mueras, para mí tú estás muerto, dame tu herencia. Le pide la herencia, se revela, la malgasta, y el hijo pródigo resulta que no es el héroe de la parábola. Tampoco es el hijo mayor, el cual es un fariseo y no se goza con la salvación de su hermano. La parábola nos muestra que el héroe fue el padre. A pesar de que el hijo menor había gastado la herencia, había sido desobediente, a pesar de que el hijo mayor era un fariseo y no aceptaba la salvación de nadie, el padre hizo fiesta y el padre perdonó a su hijo. El padre es quien recibe a su hijo cuando viene corriendo, cuando el hijo viene caminando a él y el hijo viene diciendo que lo que tengo que decirle a mi padre es, perdóname pecado contra el cielo y contra ti. El padre lo ve y en vez de como muchos de nosotros haríamos, voltear la cabeza y no hacerle caso, el padre corre hacia él, perdona sus pecados y hace fiesta por su hijo. Al final de la parábola se nos ilustra perfectamente la realidad. Dios hace fiesta, Dios se goza por la salvación de un pecador que viene en arrepentimiento y fe delante de él. Es por eso que en el versículo 20 se nos dice que Dios es quien suplica al no creyente a reconciliarse con él. No es el pecador que va suplicando, en cierta forma, sino Dios quien suplica al pecador por medio de nosotros. Nosotros vemos esa misma idea en Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 7. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios está invitando a los hombres a venir a Él. Yo creo que lamentablemente la idea de Dios suplicarle al pecador, reconciliarse con Él, se ha tergiversado y ahora parece un Dios impotente que no puede hacer nada y dice, ven, yo no puedo hacer nada, y Dios toca tu puerta. Esa no es la idea que presenta la Escritura. Las Escrituras nos presentan un Dios salvador, un Dios que desea reconciliarse con el hombre, un Dios que le suplica al hombre y un Dios que le dice al hombre, venid a mí, venid a mí. Y al mismo tiempo es un Dios omnipotente y capaz de que el hombre se reconcilie con Él, porque Él inicia la obra. No solamente le suplica al hombre, sino que Él también lo salva. Por lo tanto, vemos así que la reconciliación es por parte de Dios. Pero en segundo lugar, nosotros podemos ver que la reconciliación es por el acto del perdón de pecados. La única forma en que la reconciliación puede llevarse a cabo es si lo que ofende a la persona ha sido quitado. Si a mí me ofende algo que una persona hace, la manera en que la reconciliación puede suceder es si esa persona deja de hacer lo que me ofende. De la misma manera, nosotros podemos reconciliarnos con Dios si lo que ofende a Dios, Él lo quita. Versículo 19 de 2 Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y uno dice, ¿cómo? El mismo Pablo responde la pregunta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios tiene que quitar el pecado de nosotros para nosotros ser reconciliados con Él. Esa es la parte central, una de las partes centrales del Evangelio. El Evangelio no es solamente tú vas a tener una vida feliz como los mormones predican. El Evangelio no es tú vas a vivir una vida sin problemas. El Evangelio propone también la idea de tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú eres reconciliado con Dios cuando ese pecado se quita del medio. Ahora miren la esperanza que nosotros tenemos. Ya hemos hablado de un Dios salvador y misericordioso. Y cuando nosotros hablamos entonces de que la reconciliación necesita que el pecado se quite, nosotros podemos confiar que Dios en su naturaleza puede quitar el pecado.
por medio de Cristo. Fíjense en Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O en los Salmos, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O Salmos nuevamente, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En Isaías, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio no es cómo puedo ser un mejor padre, cómo se puede ser una mejor esposa, cómo se puede ser un mejor hijo. Aunque el Evangelio enseña tal cosa, eso no es el mensaje principal del Evangelio. El mensaje del Evangelio implica Dios borrar tus pecados para poder tener una reconciliación con Él. Es la única manera de que eso suceda. Y la esperanza que tenemos no es solamente que Dios puede borrar nuestros pecados por medio del perdón, sino que realmente ocurre así. Aquellos que son creyentes tienen la esperanza, la paz y la tranquilidad de que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados por Dios. Ahora, en tercer lugar, la única forma de que esos pecados son quitados, la única forma en que la reconciliación que viene de Dios, que quita el pecado, la única forma en que eso puede ocurrir es si la reconciliación es por la obra de Cristo y la fe en Él. El versículo 20 dice nuevamente, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y déjenme hacer una pausa. Cuando la Biblia habla de embajadores, vamos a entender la palabra como realmente es. Y gracias al Señor yo creo que nosotros utilizamos la palabra de manera que entiende el concepto de las Escrituras. El embajador de un país, y Luis mencionaba esto, si recuerdo bien, el domingo pasado, el embajador de un país representa al presidente y el país, ¿verdad? Si el embajador dice algo incorrecto, quien paga las consecuencias no es solamente él, sino el país que representa. De la misma manera, Dios nos ha dejado en esta tierra como embajadores de su palabra. Sí, nosotros podemos adorar a Dios mientras estamos en esta tierra, se nos demanda, pero nuestra adoración es imperfecta. Nosotros podemos alabar a Dios por medio de cánticos e himnos, pero nuestra alabanza es imperfecta. Dios nos ha dejado principalmente como embajadores de su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles al mensaje que Él nos ha dado. Nosotros no debemos ir al hombre y, para que el hombre no se ofenda, a tratar de pintar el mensaje un poco más bonito. Sino, no, mira, el pecado es una enfermedad. No es tu culpa. No. Dile lo que la Biblia dice. Sé un embajador fiel de Dios. Teniendo eso pendiente, continuamos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios es quien hace posible nuestra reconciliación. Dios es quien borra nuestros pecados, a pesar de que nosotros no podemos quitarlo por nosotros mismos. Y Dios es quien nos demanda que vengamos en Él en arrepentimiento y fe. Ahí es donde viene un dilema que muchas personas tratan de resolver y que las Escrituras simplemente lo presentan. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros debemos venir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Sin embargo, la Biblia nos presenta que Dios es soberano, tiene control de todas las cosas. Él ha dado su mensaje, Él nos pide que nos reconciliemos y al mismo tiempo Él nos capacita para reconciliarnos con Él. Dios es aquel que ruega y nos presenta a nosotros como aquel ladrón en la cruz, sin futuro, sin posibilidad de perdón, sin posibilidad de bajar de aquella cruz por nosotros mismos, sin posibilidad de salvarnos a nosotros mismos.
El ladrón en la cruz eres tú y soy yo. Cada uno de nosotros aquí presentes somos como el ladrón de la cruz. Por eso es difícil creer. El hombre está muerto en sus pecados. Nosotros nacemos muertos en nuestros pecados. Es imposible venir a Dios por nosotros mismos. La esperanza que tuvo el ladrón en la cruz fue que fue crucificado al lado de nuestro Señor. Si el Señor no hubiera sido crucificado a su lado, no hubiera sido salvo. De ninguna manera. Asimismo, nosotros, impotentes, venir delante de Él, Dios viene a nosotros, transforma nuestros corazones y podemos venir delante de Él en arrepentimiento y fe. El texto nos dice entonces que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, son los creyentes. Ahora somos embajadores de su palabra para pararnos delante de los hombres, no necesariamente en un púlpito nada más, sino cada día en el trabajo, en los estudios, donde sea, nos paramos delante de los hombres y damos ese mensaje de la reconciliación, de que en Cristo pueden pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ese es el mensaje que cada uno de nosotros, Dios, el creador del universo, nos ha dado. Y es ese creador del universo, de todo lo que hay, que viene delante del hombre a través de nosotros y le suplica y le dice, reconcíliate conmigo. Fíjense en esa idea. No se lo está diciendo el jefe del trabajo, el padre de la casa. Se lo está diciendo aquel creador del universo, que de la nada creó todo lo que hay, los cielos y la tierra. Cada uno de nosotros debemos nuestra realidad, nuestra vida, a que Él nos ha creado. Y Él, el creador de todas las cosas, es el quien viene delante de nosotros y nos pide, reconciliaos con Dios. El mismo Pablo entendió ese deber que él tenía. Pablo en otro momento dice en el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo entendía su deber como creyente y traer el mensaje de la reconciliación. No, el trabajo de Pablo y de los predicadores y de cada uno de nosotros no es mandar a las personas al infierno. Creo que muchos predicadores han entendido lamentablemente que ese es su trabajo. Y se paran y dicen, te vas al infierno y lo dejan ahí. Ese no es el trabajo de nosotros como creyentes. El trabajo de nosotros como creyentes es decir la realidad. La realidad es que el que no ha creído ya ha sido condenado. Por lo tanto, yo le presento al hombre su realidad delante de Dios. Tú vas al infierno, no porque yo te estoy enviando, no porque yo te estoy juzgando, sino porque Dios ya lo ha hecho. Pero mi trabajo principal no es mandarlo al infierno. Tampoco mi trabajo principal es venderle la felicidad perfecta y el mundo perfecto. Mi trabajo es sencillamente representar lo que Dios pide. ¿Y qué Él pide? El mensaje de la reconciliación. ¿Y cuál es ese mensaje? Que a través de Cristo Él reconcilia el mundo para consigo mismo. ¿Cómo se lo presento a las personas? ¿Cómo lo podemos presentar diariamente? A través de Cristo hay perdón de pecados. Tus pecados pueden ser perdonados si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, ¿cómo es posible que Dios, siendo un juez justo, pueda declarar al culpable inocente y aún así Él seguir siendo justo? Romanos presenta una realidad. Dios justifica al impío. Dios declara inocente al culpable. ¿Cómo puede un Dios justo, cómo puede un juez justo hacer eso? Imagínense que ustedes son jueces y delante de ustedes viene un asesino. Y el asesino admite su cargo. Él dice, no, yo robé 10 casas, maté 4 familias. Sí, yo soy culpable. Y al mismo tiempo le dice, pero señor juez, ¿usted me puede declarar inocente? Imagínense esa escena. Aquí sucede cuando son casos famosos, los ponen por televisión. Imagínense la escena, un caso por televisión, el juez está sentado en su lugar, el culpable se para delante de él y dice, yo admito mi culpa, asesino en serie, robé esta fe, yo soy culpable de todo lo que han dicho. Ahora, ¿usted podría perdonarme? Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. ¿Usted me podría declarar inocente?
¿Qué juez haría eso? Ninguno. En nuestros días ningún juez declararía a una persona inocente a pesar de que sienta remordimiento, a pesar de que realmente se arrepienta. Ningún juez podría hacerlo. ¿Por qué? Porque el juez debe aplicar la ley. Y la ley indica que una persona culpable debe pagar por eso, independientemente si se ha arrepentido o no. Sin embargo, la Biblia nos presenta que Dios como juez increíblemente justifica al impío. Declara inocente al impío. ¿Cómo Dios lo hace? Yo creo que el texto nos da la respuesta también. Versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere él? Cristo. Al que no conoció pecado, dígase a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquel que vivió una vida perfecta, el Señor Jesucristo, aquel que nunca cayó en pecado, aquel que cumplió la ley a perfección. De nuevo, lo que pasa es que a veces nosotros no usamos nuestra imaginación. Imagínense un niño, el Señor Jesucristo no mintió como niño, ni manipuló, ni faltó el respeto, ni robó, ni tuvo malos pensamientos, ni le deseó la muerte a las personas como nosotros a veces lo hacemos, ni se airó con sus hermanos como nosotros a veces lo hacemos. El Señor vivió una vida perfecta. No solamente eso, Él guardó la ley. Cuando nosotros nos ponemos a ver, el Señor Jesucristo guardó la ley en ese momento en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo guardó los 10 mandamientos a perfección. Guardó la ley de los sacrificios a perfección. Guardó cada una de las demandas de la ley para con Él. Ese que fue perfecto, al cual Juan lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual Dios mismo se refiere a Él como el Hijo amado en quien tengo complacencia, aquel que aún los hombres dijeron, no encontramos falta en Él alguna. Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios puede permanecer justo, declararnos a nosotros inocentes, porque Él declaró a Cristo culpable. Él hizo pecado a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Eso no significa que Cristo se volvió pecador. No piensen en eso. El Señor Jesucristo en la cruz no se volvió pecador. Imposible. Eso es una herejía, eso no es realidad. El Señor Jesucristo nunca se volvió pecador, nunca pecó ni siquiera en la cruz. Lo que eso significa es que Dios derramó sobre Cristo la furia de la ira que nos correspondía a nosotros. Toda la ira, todo el castigo que nos correspondía a nosotros, Dios la descargó sobre su Hijo. El sacrificio de Cristo fue sustitutivo. Él fue una sustitución por nosotros. Cristo representaba a cada uno de los hijos de Dios en esa cruz. Y por eso os pagó. Isaías 53, 4 y 5 lo dice de otra manera. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. ¿Para qué Dios hizo a Cristo pecado? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, nuestros pecados fueron dados a Cristo y su justicia se nos dio a nosotros. Me encanta como un predicador lo decía. En la cruz, Dios trató a Jesús como pecador, aunque no lo era. Y ahora nos trata como justos, aunque no lo somos. En la cruz, Dios miró a Cristo y te vio a ti. Ahora te mira y ve a Cristo. Escuchen eso. En la cruz, Dios trató a Cristo como pecador, aunque no lo era. Y ahora nos trata como justos, aunque no lo somos. Y en esa misma cruz, Dios miró a Cristo y te vio a ti. Te vio a ti, me vio a mí. Para que ahora cuando Él nos mira a nosotros, vea a Cristo. Jesús pagó los pecados de su pueblo. No fue simplemente hacer posible la salvación. Realmente salvó.
realmente pagó los pecados. Cada uno de los pecados. En solo 3 horas, el sacrificio de la cruz de Cristo pagó los pecados que un hombre en la eternidad no puede pagar. Sin embargo, un solo hombre llevó multitud de pecados y los pagó por nosotros en 3 horas. Todo aquel que hace caso al llamado de Dios y se reconcilia con Él, todos sus pecados son perdonados. Cada uno. Dios da nueva vida, lo declara inocente, lo declara justo y lo llama entonces su hijo. Fíjense la idea. Si nosotros vemos a ese juez que declara a ese asesino en serie inocente, uno dice, es una locura. Ahora, que ese juez entonces diga, ahora tú eres mi hijo. Dios no solamente nos dio la justicia del Señor Jesucristo, Dios ahora nos llama hijos, somos parte del pueblo de Dios, somos hijos suyos, coherederos con Cristo. Aquel que por nuestros pecados fue crucificado, ahora nosotros somos coherederos con Él. Eso no aparece en ninguna otra religión. Eso no aparece en ningún pensamiento humano. No hace sentido. La gracia de Dios no hace sentido en nuestra mente. Porque su gracia es infinita. No hace sentido que el justo muera por los injustos. Y ahora los injustos celebran junto a Él. Él nos adopta, nos da vida eterna, nos permite vivir junto a Él, tanto ahora como en su segunda venida. Es por esto que mi deseo de compartir este mensaje con ustedes es básicamente, mis hermanos, lleven el mensaje de la reconciliación a cada hombre. Lleven el mensaje que las Escrituras nos ha dado a cada hombre. Seamos fieles a ese mensaje. No menospreciemos el llamado ni el mensaje de Dios, el cual Él ha dado a cada uno de sus hijos, por el cual nosotros hemos venido a salvación. Como Spurgeon decía, los embajadores de paz no deben cesar de llorar amargamente hasta que los pecadores lloren por sus pecados. Los embajadores de paz no deben dejar de llorar amargamente hasta que los pecadores lloren por sus pecados. Si tú estás aquí presente y no conoces a Cristo, en su gracia Él te ha permitido venir. En su gracia Él te ha permitido escuchar el mensaje de la reconciliación. Y la realidad de que si vienes a Él en arrepentimiento y fe por tus pecados, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si no vienes a Él, tú nunca vas a poder dejar tus pecados atrás. No hay manera alguna de que puedas librarte de tus pecados. No podrás hacer obras para librarte de ellos. No podrás lavarlos ni pagar por ellos. La única manera en que puedes tener salvación es por medio de Cristo Jesús. Y lo glorioso del mensaje es que Dios ha extendido su brazo. Dios ha extendido su brazo y su misericordia y hoy en día te permite escuchar ese mensaje, para que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Aquel al cual has ofendido día tras día ha ofrecido el perdón de pecados y salvación. Nuevamente, y lo cito porque me encanta la manera en que Él lo dice, pero ese predicador famoso de los 1800, Spurgeon, él decía, vosotros los que no habéis sido convertidos y no tenéis parte en la actual salvación, a vosotros digo lo siguiente. Escuchen lo que le decía a la persona que no era creyente. Hombre, hombre, estás en las manos de Dios. De su voluntad depende absolutamente que vivas lo suficiente para llegar hoy a tu casa. Estás en las manos de Dios y de su voluntad depende absolutamente que vivas lo suficiente para llegar hoy a tu casa. De Él depende todo tu ser, tu salvación y tu estado eterno. Me gustaría terminar con una ilustración que me pareció genial. Dice, un ateo un domingo en la mañana fue despertado por el son de las campanas de una iglesia. La mañana era muy fría, era una mañana de invierno. Sin embargo, él se levantó furioso, cerró las ventanas
y allí desafiando el crudo viento, abrió la ventana y allí desafiando el crudo viento y la nieve que caía, había un grupo de creyentes que iban a la iglesia caminando. Tontos, decía, pasan la vida en búsqueda de un Dios que no existe. Cerró la ventana y se volvió a acostar. Sin embargo, ya no podía dormir. Y allí en la cama se quedó maldiciendo a esos cristianos tontos. De pronto oyó el choque de algo sobre una ventana de su casa. Sorprendido, se paró. Creía que habían tirado una bola de nieve a la ventana. Pero cuando oyó otro golpe, y otro golpe, y otro golpe, se dio cuenta de que no era una bola de nieve. Mirando por la ventana, notó que eran las aves buscando refugio en la cruel tempestad. En su desesperada búsqueda, no veían el cristal de la ventana y se estrellaban contra el mismo. Bajó del segundo piso a la sala de su casa y abrió una ventana y decía, tengo que salvarlas. Y decía, vengan por acá. Esta ventana está abierta, sálvense. Pero las aves obviamente no lo entendían y seguían matándose. En su desespero tomó una escoba y salió al patio. Batía la escoba en el aire tratando de meterlas por la ventana y por la puerta de la sala. Sin embargo, no le hacían caso. En su desesperación pensó, no me entienden, ¿cómo puedo hacerlas entender? Para salvarlas tendría que volverme un ave, porque no entienden mi idioma. En ese momento sonaron las campanas de la iglesia otra vez. De repente su mente captó el misterio de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre para ofrecerle vida al hombre cuyo destino era la muerte. Siendo Dios, se hizo hombre para poder ofrecernos el mensaje de salvación. Mis hermanos, ese mensaje de salvación se nos dio por pura gracia. Una salvación por pura gracia. Dios no tomó en cuenta nuestro pecado y nos dio salvación por medio de Cristo. Ahora, ese mensaje de reconciliación, Dios nos ha llamado a compartirlo con los hombres. El mensaje de la reconciliación necesita embajadores que prediquen ese ministerio de la reconciliación. Dios nos ha hecho embajadores a cada uno de nosotros. No solamente a su pastor, no solamente a un evangelista, cada uno de nosotros. Y lo que es aún mejor, Él nos ha capacitado para compartir ese mensaje. Tal vez uno lo haga mejor que otro, y ahí es donde entra la belleza de la iglesia. El que lo hace mejor te enseñará a hacerlo. Sin embargo, Dios salva por medio de ese mensaje. Tal vez tengan familiares que no son creyentes, tal vez haya alguno aquí no creyente. Y Dios nos dejó el mensaje de la reconciliación. Su evangelio tan sencillo, que por medio de Cristo hay salvación. No tengan temor en predicar. No menosprecien el poder del evangelio. A veces a mí me pasa con amigos, menospreciamos eso. Tal vez por la confianza, tal vez porque en el mundo hay muchos, puedo decir, charlatanes que no predican el evangelio y dicen que sí. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a ver en dónde el evangelio floreció, dónde el evangelio se expandió, cuando uno lee Hechos, yo les animo a investigar cómo era Roma en el primer siglo. Yo les animo a investigar cómo era Roma en el primer siglo. Habían abortos. Peor aún, había madres que daban a luz y si al padre no le gustaba el hijo, lo tiraban en una plaza. Recién dado a luz. Si había una deformación, él decía no me gusta y lo dejaba ahí. Había personas que andaban desnudas por la calle. Los templos hacían actividades desnudas. A los creyentes se les tiraba a los leones. Era una sociedad corrupta. La sociedad en la que nosotros estamos ahora no es más corrupta. El corazón del hombre es el mismo. Sin embargo, en ese contexto, solamente 12 hombres predicaron el evangelio. Y miren hasta dónde ha llegado.
Yo creo que aquí somos más de 12. Tenemos la bendición de tener este libro completo para llevar ese ministerio con el mensaje, siendo embajadores. Confíen en eso, mis hermanos. Oremos. Señor, venimos delante de ti nuevamente. Te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado a través de Cristo. Su muerte y resurrección, Señor, nos ha dado vida. Señor, ten misericordia de aquellos que no han creído en Él. Si hay alguno aquí presente, Señor, muéstrale a Cristo, que pueda venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Oh Señor, y a cada uno de los hermanos de Roca, dale coraje, dale palabras, para que puedan compartir tu mensaje, Señor. Amigos, familiares y aún desconocidos. Que ellos puedan, Señor, disfrutar la salvación tan grande que tienen en Cristo. Y al mismo tiempo, Señor, puedan guiar a otros a salvación. Señor, permíteles disfrutar tu misericordia, tu salvación,